Estimados participantes, sean ustedes bienvenidos al MOOC Estrategias de Atención Educativa Inclusiva, competencias básicas y valores necesarios para trabajar en entornos educativos inclusivos. Mi nombre es Carla Romero y les estaré acompañando en la unidad número 3, denominada Estrategias de Atención a la Diversidad, donde abordaremos dos grandes e importantes temáticas, como lo son estilos de aprendizaje y metodologías inclusivas. Vamos a iniciar con el objetivo de la unidad, el cual es reconocer la aplicación de estrategias metodológicas inclusivas en su práctica docente, como respuesta educativa en atención a la diversidad. Vamos a iniciar entonces dentro de estilos de aprendizaje con su conceptualización y luego con un recorrido de los modelos de estilos de aprendizaje. Desde el concepto mismo abordaremos qué es estilo y lo iniciaremos con lo que dice la RAE, la cual lo aborda como una forma o manera de comportamiento, como un conjunto de características que individualizan la tendencia del ser humano con la ciencia. Ahora bien, según Alonso en el año 2007, dice que es una serie de conclusiones de la forma de actuar de cada persona para caracterizarlo, no solamente como algo superficial y no para emplearse de una manera para etiquetar a las personas, sino más bien como un grupo de indicadores profundos de los niveles de la mente humana para establecer lazos con la realidad y para interactuar según un contexto determinado. Ahora bien, vamos a entender qué es el aprendizaje. Iniciaremos asimismo con Alonso, quien nos dice qué es el proceso de adquisición de una disposición relativamente duradera para cambiar la conducta humana según la experiencia dada. Ahora bien, Nogales en el 2007 nos habla de tres planteamientos, desde un planteamiento conductista que habla de un cambio permanente en la conducta, desde el cognitivismo que nos habla justamente de la capacidad para responder a una situación determinada, es decir, como un cambio cognitivo, como un reflejo conductual y trascendental a nivel interno. A su vez, desde una concepción integral, se habla de la incorporación de contenidos informativos que se adquieren, en donde se adquieren destrezas, habilidades, valores y normas que rigen el comportamiento del ser humano. Entendiendo todo eso, ahora vamos a comprender de qué se tratan los estilos de aprendizaje y justamente nos habla de esta manera, de esta forma, en que cada persona utiliza ciertas estrategias para aprender. A su vez, permite encontrar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje según cada estudiante, no con el afán de etiquetarlos, ya que puede cambiarse con situaciones diferentes, sino más bien para poder comprender los diferentes rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos como indicadores en que los estudiantes perciben la información, interactúan con ella y cómo responden a su vez a los diferentes ambientes de aprendizaje. Ahora bien, vamos a iniciar este breve recorrido, pero muy concreto, de estos 6 estilos de aprendizaje. Vamos a iniciar con los cuadrantes cerebrales, de Herman. Este a su vez hace una metáfora comparándolo con el globo terráqueo. A su vez nos habla de los hemisferios izquierdo y derecho, conceptualizados por Sperry, y de las formas cortical y límbica, de las cuales nos habla MacLean. Eh, Según el lado cortical izquierdo, nos habla de comportamientos un tanto fríos, distantes, más elaborados, intelectualmente brillantes, irónicos, críticos y competitivos. En cuanto a procesos, se dedican más a procesos de análisis, lógicos, hipotéticos y de manera justa y precisa. A su vez, sus competencias son la abstracción, la matemática, lo cuantitativo, las finanzas, lo técnico y la resolución de respuestas. En el mismo izquierdo, pero límbico, nos habla de comportamientos más introvertidos, emotivos, conservadores, el cual defiende su territorio ligado más a la experiencia y ama al poder. Sus procesos son la planificación, la formalización, son más metódicos, verificadores, secuenciales. Sus competencias, la administración, la organización, la realización, puesta en marcha y un trabajador consagrado. Ahora,
en las características del lado izquierdo en cuanto a cortical, perdón, al lado derecho en cuanto a cortical derecho, es el comportamiento un poco más de humor, más original, más creativo, tendencia al riesgo, un discurso brillante e independiente, los procesos como conceptualización, síntesis, globalización, intuición, las competencias, la creación, innovación, espíritu de empresa, artística, investigación y visión de futuro. En cuanto al límbico derecho, nos habla de comportamientos más extravertidos, emotivos, espontáneos, lúdico, idealista, espiritual. Las competencias relacional, contacto humano, diálogo, enseñanza, trabajo en equipo, expresión oral y escrita. Esto a su vez nos va a guiar justamente en cómo interactúan cada estudiante, cada ser humano con la información y cómo procesa a su vez qué procesos realiza con ella. Dentro del siguiente modelo, vamos a entender cómo Felder y Silverman entienden a estos procesos y lo abordan desde diferentes preguntas en el espacio educativo. En primer lugar, eh, vamos a ver cómo dentro de los intuitivos sensitivos, lo aborda desde la pregunta ¿qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes? Y básicamente se responde de la siguiente manera. Son dos tipos. Información externa o sensitiva a la vista, al oído o a las sensaciones físicas e información interna o intuitiva a través de memorias, ideas, lecturas, etc. El siguiente tipo tiene que ver con la pregunta a través de qué modalidad sensorial es más efectivamente percibida la información cognitiva. Y vemos que es en cuanto a información externa, básicamente relacionada con formatos visuales, mediante diagramas, gráficos, demostraciones, formatos verbales, mediante sonidos, expresión oral o escrita en fórmulas, símbolos, etcétera. En cuanto al estilo secuencial global, lo aborda desde la pregunta ¿cómo progresa el estudiante en su aprendizaje? Y puede ser secuencial o global. Es decir, es un proceso sobre el aprendizaje que implica un procedimiento secuencial que necesita de cierta progresión lógica, pasos incrementales o pequeños, entendiendo de manera global, que requiere una visión más integral. Ahora bien, la siguiente pregunta lo hace desde cómo prefiere el estudiante procesar la información y vemos que es activa o reflexiva. La información puede procesarse mediante tareas activas a través de comportamientos en actividades físicas o discusiones y a través de reflexión o introspección. Y finalmente, la última pregunta aborda desde qué tipo de organización de información está más cómodo el estudiante a la hora de trabajar y puede ser inductiva o deductiva, es decir, los estudiantes se sienten a gusto y entienden la información si es que está organizada inductivamente, donde los hechos y las observaciones se dan por principios que se infieren o deductivamente, donde los principios se revelan y las consecuencias y aplicaciones a su vez se deducen. Ahora bien, dentro del siguiente modelo, que es el trabajado por Kolb, tenemos cuatro tipos. Un alumno activo acomodador cuyas características más o menos se sintetizan en las siguientes. La aplicación y la inmersión en el aprendizaje, como personas sociales, impulsivas, que buscan objetivos, son flexibles, se caracterizan por la poca habilidad analítica, pero tienen gran facilidad para asumir riesgos y actuar en situaciones inesperadas. Un alumno reflexivo divergente, en cambio, por su parte, se caracteriza por el predominio de la inmersión, la reflexión en su aprendizaje. Son personas más sociables, imaginativas, que generan muchas ideas y bastante espontáneas. Tienen facilidad para generar ideas en situaciones con distintos puntos de vista. Un alumno pragmático, por su parte, prefiere la conceptualización y aplicación en su aprendizaje. Son personas bastante analíticas y disfrutan en aspectos más técnicos y son bastante inductivos.
Un estudiante teórico asimilador finalmente se caracteriza por la tendencia hacia la reflexión, la conceptualización en su aprendizaje. Son personas capaces de sintetizar las ideas, disfrutan la teoría, es muy planificador e investigador. Ahora bien, pasando al siguiente modelo de la programación neurolingüística de Bandler y Grinder, tenemos tres modelos: el kinestésico, el visual y el auditivo. Vamos a iniciar por el modelo kinestésico. A su vez, en cuanto a conducta, responda a muestras físicas de cariño, sale bien arreglado de su casa, expresa emociones con movimientos. En cuanto al aprendizaje, aprende directamente lo que experimenta, lo que toca, le cuesta comprender lo que no puede poner en práctica. En cuanto a actividades, se relaciona más con tocar, mover, sentir, trabajo de campo, bailar, dibujar, trabajo de laboratorio, etcétera. Ahora bien, dentro del modelo auditivo, son personas que en su conducta hablan, se distraen fácilmente, tienen mucha facilidad de palabra, modula el tono y timbre de voz y expresa sus emociones verbalmente. En cuanto al aprendizaje, aprende lo que oye a base de la repetición. Y en cuanto a actividades, les gusta escuchar, cantar, oír, debates, entrevistas, etcétera. Finalmente tenemos el tipo visual. En cambio, en sus características podemos decir que tiene una conducta bastante organizada, ordenada, preocupada, con voz aguda, y todos expresan sus emociones en la cara. El aprendizaje aprende lo que ve, necesita una visión detallada y saber a dónde va. En sus actividades justamente se relacionan con ver, mirar, leer, imaginar, ver películas, dibujos, pinturas, tarjetas, microscopios, bocetos, etc. Vamos finalmente al modelo de los hemisferios cerebrales. A su vez, aquí tenemos dos tipos. El primero, en cuanto al hemisferio izquierdo, que es el más lógico, tiene características de análisis, de abstracción, lineal, realista, verbal, temporal, lógica. Sus habilidades son la escritura, los símbolos, el lenguaje, la lectura, la ortografía, la oratoria, la escucha, los hechos, la localización y hechos y los detalles de estos hechos y saber cómo se realiza algo. Ahora bien, dentro del hemisferio derecho, que es más holístico, sus modos de pensamiento es más concreto, global, aleatorio, fantástico, no verbal, lineal, cualitativo, y sus habilidades se relacionan con el espacio, con formas, con pautas, con cálculos, la sensibilidad al color, expresión artística, la creatividad, la visualización, las emociones y los sentimientos. Y vamos finalmente a explicar el modelo de inteligencias múltiples, el cual es su autor principal, Howard Gardner. Habla de 7 inteligencias que vamos a enumerarlas por cuestión de tiempo. La inteligencia lingüística, la inteligencia lógico, bueno, con la manera más efectiva de utilizar la palabra, sea oral o escrita, la inteligencia lógico-matemáticas, la cual se relaciona más con la manera efectiva de razonar adecuadamente, la inteligencia corporal cinética, la cual justamente tiene facilidad para expresar ideas y sentimientos con el movimiento, con su cuerpo, la inteligencia espacial, la cual se caracteriza justamente por percibir exactamente la localización del mundo a su alrededor, la inteligencia musical, la cual se caracteriza por discriminar los sonidos, la expresión musical, la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, etcétera. La inteligencia interpersonal, la cual tiene mucho que ver con los estados de ánimo. Esto puede incluir la sensibilidad, expresiones faciales, en su voz, en sus gestos, etcétera. Y finalmente la inteligencia intrapersonal, la cual tiene la estabilidad, se relaciona justamente con el sí mismo, con las maneras propias de interactuar a partir del conocimiento propio. Vamos a decir finalmente que estas inteligencias, estos estilos, tienen mucho que ver con con tres características. Uno, con la dotación biológica del ser humano, es decir, con el paquete genético con el que viene al mundo. Dos, con esa historia de vida personal
que incluye todas las experiencias vividas por el individuo y finalmente este antecedente cultural e histórico que incluye la época, dónde nació, dónde se crió y cuáles son estos desarrollos culturales o históricos en donde se desarrolla el ser humano. Vamos finalmente a concluir esta presentación con que estos estilos de aprendizaje son un factor importante en donde los docentes van a estar conscientes de que no todos los estudiantes muestran el mismo nivel tanto de concentración como de interacción con la información. Igualmente la facilidad para entender, para comprender, para reflexionar es distinto. No para encasillar, no para etiquetar al estudiante, sino más bien para poder encontrar las estrategias necesarias, las herramientas adecuadas para que el estudiante pueda participar de su propio proceso de aprendizaje y fortalecer a su vez estos hábitos positivos de convivencia e interacción y cooperación social. No me queda más que agradecer la atención. Muchas gracias. Nos veremos en una siguiente ocasión.